Y bueno, bienvenidas todas. Me da mucho gusto estar otra vez con un grupo de amigas tan buenas y de señoras tan lindas, tan entusiastas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que fascina a todos, porque vamos a hablar de los sueños. Y pues gran parte de nuestra vida transcurre dormido. Por lo tanto, aparentemente, dormir no es nada más la forma de reponerse de la energía. Una tercera parte de nuestra vida, o por lo menos una cuarta parte de nuestra vida, transcurre durmiendo. Y todas las personas, aunque lo reconozcamos o no, o aunque estemos conscientes o no, todas las personas soñamos. Por lo tanto, todos los seres humanos estamos mistificados y estamos maravillados. ¿Qué son los sueños? ¿Por qué se va uno a dormir? ¿Por qué se enciende como una televisión en la mente que te permite ver cosas que de pronto son lógicas, de pronto son ilógicas? Suceden cosas imposibles de concebir en la realidad y por lo tanto todos tenemos la duda y tenemos un concepto de por qué sucede esto y por qué lo necesitamos. Entonces, básicamente en esta clase vamos a ver muchos aspectos. Va a ser un poco científica, va a ser un poco filosófica y mística. Y a través de esto vamos a entender mucho mejor cómo sucede y cómo pasa esta información y si tiene esta información sentido o son puras tuyot, no hay nada de sentido. Y pues afortunadamente hay muchas fuentes que nos van a aclarar qué es soñar. Básicamente voy a compartir con ustedes diferentes imágenes con la finalidad de que entendamos varias cosas importantes. Todos los seres vivos, todos los seres humanos y principalmente todos los mamíferos tenemos que dormir. No es un asunto de querer o no querer. Se sabe que una persona que deja de dormir más de 2, 3 días se empieza a alterar y si se continúa un problema de insomnio severo o se prohíbe a una persona que duerma, la persona se psicotiza, quiere decir que pierde completamente la coherencia mental, entra en un estado de psicosis y posteriormente a una persona que le deprivan del sueño durante un tiempo prolongado, la persona muere. Quiere decir que es una parte vital para nuestra salud, tanto física como mental, el dormir y el soñar. Lo que sucede es que el sueño tiene diferentes etapas y cada una de estas etapas, los científicos saben claramente que tiene una relación con diferentes tipos de ondas cerebrales. Quiere decir, tú puedes en una clínica del sueño agarrar a una persona, le pones unos electrodos y analizas qué pasa durante diferentes periodos de la noche y le puedes revisar cómo está su temperatura, cómo está su tensión muscular, cómo está su latido cardíaco. Y el sueño tiene varias etapas. Y es muy importante que entendamos cuáles son estas etapas porque vamos a entender qué pasa. Básicamente, en el sueño de cualquier persona pasa por 5 etapas diferentes. Y cada una de estas etapas, la persona va a tener diferentes estados que se pueden revisar a nivel cerebral y también se pueden revisar de cómo se va relajando la persona. Y básicamente la persona en una noche normal, que puede oscilar entre 5, 8 horas, pasa por estos 5 etapas durante muchas veces en la noche. Quiere decir, no es que todo el sueño sucede en 5 etapas, sino hay 5 etapas en el sueño, pero estas 5 etapas se pueden repetir en varias fases del sueño. Y básicamente se dividen en 2 tipos principales de momentos. Uno que se llama de movimientos oculares rápidos, que es cuando, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando alguien duerme muy profundamente, que parece como que parpadea muy, muy rápido, parece que sus ojos se mueven así, y es como algo muy especial. Y hay otra etapa, que es la etapa principal del sueño, que se llama
movimientos no oculares rápidos, y esa etapa puede durar a su vez 4 etapas. Entonces, lo que quiero explicarles es que durante el tiempo que una persona se va a dormir, las primeras 4 etapas del sueño son etapas que son reparadoras principalmente para nuestro cuerpo y para la energía del cuerpo. Quiere decir, durante el tiempo que nosotros dormimos, sabemos que el cuerpo se relaja, el cuerpo entra en un estilo de armonía, la temperatura baja, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria bajan, la persona está en un estado basal. Y durante este tiempo, muchos de nuestros tejidos se reparan. Es increíble ver que mucha gente, y lo dicen, un niño que duerme bien crece más que un niño que no duerme bien. Es bien sabido esto, porque en la noche hay muchas secreciones hormonales, hay muchas cosas que van reparando la salud de la persona. Eso es en las etapas no REM del sueño. La palabra REM significa en inglés Rapid Eye Movements, que significa movimientos oculares rápidos. Cuando la persona entra en el estado REM, es precisamente cuando la persona sueña. Y eso es muy interesante porque cuando una persona está despierta, como pueden ver en la pantalla, las ondas cerebrales se llaman ondas beta. Y vemos que el cerebro está produciendo mucho movimiento porque la persona está pensando, razonando, resolviendo, viendo. Y todo esto es una estimulación que tiene el cerebro muy activo. Cuando la persona empieza a calmarse, empiezan las ondas alfa, que empiezan a hacerse un poco más lentas. Cuando la persona está plenamente relajada, que es el estado ideal que queremos alcanzar cuando meditamos, es cuando están las ondas teta, que muchas veces, no sé si están conscientes, que hay música para estimular ondas teta que ayudan a dormir y a relajarse. Y hay muchos estados de la meditación que tienen que ver con las ondas teta y son más lentas. Y posteriormente hay un momento muy interesante que se llama ondas delta. Y en estas ondas delta, las ondas se vuelven muy drásticas, se van muy para arriba y muy para abajo, muy para arriba y muy para abajo. Cuando nosotros tenemos sueños y tenemos estas percepciones y estas cosas, estamos en ondas delta. Y lo que sucede es que sucede varias veces en una noche, pero normalmente cuando la persona se va a despertar y está muy cerca de despertarse y está experimentando ondas delta, es cuando la persona más se acuerda de sus sueños. Quiere decir, hay mucha gente que se levanta y dice, me acuerdo de mis sueños. Y hay gente que dice, nunca me acuerdo de mis sueños. Pero eso no quiere decir que no sueñe. Quiere decir que hay una desconexión entre su conciencia y su estado de soñar. Pero eso no quiere decir que no sueñe. Y muchas veces la persona cuando se despierta súbitamente o cuando se despierta y estaba teniendo movimientos oculares rápidos, que es cuando se mueven los ojos y se despierta súbitamente, es cuando la persona recuerda más sus sueños. Por lo tanto, desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista de salud, todas las ondas, todas las partes 1, 2, 3 y 4 del sueño reparan el cuerpo y reparan todos los tejidos del cuerpo y hacen que el cuerpo se relaje, se repare, se vuelvan a hacer tejidos, la persona con un buen ciclo de sueño secreta hormonas con horario, a través de un ritmo. Hay hormonas que se secretan en la madrugada, otras en la noche. Cada hormona tiene su horario para ser secretada. Nosotros somos una estructura perfecta que está hecha como un reloj suizo de perfección. Y básicamente, en el momento que tenemos los sueños, que son las ondas delta, que son los movimientos oculares rápidos, lo que ahí, por lo importante de tener esa calidad de sueño, de tener ondas delta, es porque en ese momento nuestro cerebro se repara, nuestros pensamientos se reparan, nuestra memoria se repara, nuestras uniones cerebrales que tenemos a través de miles y miles de redes cerebrales se reparan. Por lo tanto, tener un buen sueño y tener una buena calidad de sueño es indispensable para tener una buena vida. Se sabe que una persona que no duerme bien puede empezar a tener deterioro de la salud y un deterioro muy importante en la memoria y en otras funciones. Por lo tanto, es muy importante que las personas, a pesar de que el sueño va cambiando dependiendo la edad,
Sabemos que los bebés duermen mucho, los adolescentes duermen muchísimo, los adultos dormimos menos, la gente viejita duerme cada vez menos, duerme más, pero duerme menos. Por lo tanto, la forma de dormir de las personas va a ir cambiando respectivamente a su edad, pero es muy importante en todos los años de la persona que tenga un sueño reparador, que tenga la persona la disciplina de irse a dormir a cierta hora y de tener ciertas cosas aptas para tener una buena noche. Por ejemplo, poca luz, no tener la computadora prendida, tener un buen hábito, tener la recámara aireada, que huela bien, que esté a gusto, que esté uno tranquilo. Es muy importante para la salud física y mental dormir bien. Eso desde el punto de vista médico podríamos decir que esto es lo importante. La realidad es que en la ciencia la gente no puso mucha atención a los sueños hasta, se puede decir que principios del siglo XX, cuando Sigmund Freud, comenzó a hacer estudios de que quizás los sueños, por más locos que parezcan y por más incongruentes que de pronto parezcan, pueden tener información muy valiosa porque, según Freud, los sueños es una ventana al inconsciente o al subconsciente, a lo que no estamos conscientes. Y esto es un tema muy importante porque la persona tiene todo el tiempo estímulos durante el día y el cerebro realmente lo que se encarga es de filtrar todos esos estímulos. Cada minuto estamos en este momento, a pesar de que están concentradas en la clase, están pasando muchas cosas alrededor nuestras, desde cosas que vemos, cosas que olemos, cosas que escuchamos, y toda esta información entra al cerebro, toda entra al cerebro, y el cerebro se encarga de filtrar la información para que nosotros podamos poner atención a cosas muy determinadas. Pero toda esta información que está en el cerebro, tarde o temprano, esa información que entró y que es depositada en el subconsciente, y cuando algo está depositado en el subconsciente, no es que no existe, simplemente no tenemos conciencia de que existe. Por lo tanto, Freud vio que los sueños podían ser una ventana muy importante para entender los deseos, las frustraciones, los traumas, las cosas de las personas, y era una forma de conocer un poco más adentro las experiencias de la persona. Y por lo tanto, le escribió un libro que cambió completamente la visión que la ciencia empezó a tener sobre el sueño. Y a partir de él, y durante el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se hicieron muchos estudios en los cuales entendían que una persona cuánto aguanta una persona sin dormir, cuánto aguanta una persona sin dormir profundamente. Quiere decir, se hicieron todo tipo de experimentos que suenan como muy sádicos, pero realmente fueron muy importantes para entender y darle la importancia a la ciencia del sueño. Y por lo tanto, es sumamente importante que entendamos que tiene una función fisiológica y mental sumamente importante. Pero mucho más allá que eso, en esta clase a mí me interesa hablar mucho sobre cuál es el significado de los sueños, porque la verdad es que nuestra Torá le da mucha importancia a los sueños. Quiere decir, cuando nosotros leemos el Pentateuco, que es el Humash, vemos que existen 10 sueños, porque existen exactamente 10 sueños, que no son historias que no tienen ningún sentido, sino que muchas cosas que le van a suceder al pueblo de Israel y a nuestros abot, a nuestros patriarcas, están relacionadas a sueños y al contenido de los sueños. Y es muy interesante que de los 10 sueños que aparecen en el Humash, en 6 de ellos aparece el personaje Yosef. Y por eso tenemos esta imagen de José el soñador, Yosef el de los sueños. Y el concepto es ¿por qué la Torá le da tanta importancia a los sueños? ¿Y por qué nosotros no le damos importancia a los sueños? ¿Por qué cuando alguien te cuenta un sueño le dices, no es nada, puedes soñar esto, no significa nada? ¿Pero qué en la Torá fue tan importante el tema de los sueños?
que fue la forma en algún momento hasta de comunicarse con Dios y de las cosas que Dios quería. Y la profecía venía muchas veces en términos de sueños. ¿Y por qué de todos los personajes de la Torá es Yosef el que más sueña? Y hay algo muy interesante. El shoresh, decir sueño en hebreo se dice halom. Y halom es una raíz muy extraña, pero aparece 48 veces en el Humash y otras 7 veces en el Tanaj. Y esto significa, francamente, algo muy interesante. En toda la Torá hay 48 profetas, hombres, y 7 profetisas, hembras. Quiere decir que el tema de los sueños, y yo creo que ustedes seguramente a estas alturas de su vida, todos hemos experimentado algún sueño que tiene información valiosa y que muchas veces hasta profética. A veces tenemos un sueño de que alguien nos va a llamar y nos llama. A veces tenemos un sueño de que va a suceder algo y nos sucede. Creo que en este momento de la vida todos nosotros hemos tenido algún momento donde hemos soñado algo que se ha hecho realidad y por lo tanto tampoco podemos agarrar los sueños y decir, no es nada, es una diarrea cerebral, es como se limpia el cerebro, no hay ninguna información valiosa. Y no es así, porque vemos que toda la historia del pueblo de Israel está prácticamente contemplada donde el sueño tiene una importante lección o un importante mensaje y por lo tanto tenemos que entender cuál es ese mensaje y por qué a veces hacerle caso, a veces no hacerle caso y de cómo se producen los sueños desde un punto de vista místico. Esto es por un lado, es lo que dice el Humash. Entonces en el Humash, nada más para recordarles, hay los famosos sueños de Yosef, que Yosef soñó que sus hermanos eran espigas y se inclinaban a él. Tuvo un segundo sueño, que él estaba en el centro y todas las estrellas lo rodeaban y que la luna y el sol se postraban a él. Estos sueños son sueños muy, muy importantes. Otro sueño muy importante del cual vamos a hablar mucho el día de hoy es el sueño que tiene Jacob cuando se va a ir a buscar a su mujer en Harán con el tío Labán y que él llega a un lugar en donde tiene que pasar la noche, como que Dios lo forzó a pasar la noche en ese lugar, y él tiene un sueño, que es el famosísimo sueño que aparece Jacob soñando con una escalera por donde suben y bajan ángeles, que es un sueño profético del cual se han escrito muchísimas profecías y que sigue siendo relevante inclusive en nuestros días. Y es sumamente importante. Este sueño se llama el Sulam Jacob, la escalera de Jacob. Por otro lado, sabemos que Yosef logra salir de la cárcel por interpretar bien el sueño del Saramashkin, del zar de los vinos y el del zar de los panes, y que como hizo bien su interpretación, en algún momento cuando el faraón sueña con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, lo mandan llamar y lo liberan de la cárcel. Y gracias a la interpretación que va a dar Yosef al faraón, el faraón lo asciende y lo convierte en el virrey de Egipto. Y la historia del pueblo de Israel cambia radicalmente por los sueños, porque gracias a que Yosef interpretó los sueños del faraón, entonces el faraón puso a Yosef en un puesto tan alto, y entonces Yosef puede venderle comida al mundo, y por lo tanto el pueblo de Israel se reúne en Egipto, y lo que tenemos que entender es que nosotros como pueblo nos formamos en Egipto gracias a que estaba Yosef, ya que soñó el sueño, ya que el pueblo fue a comprar comida allá, y la liberación de Mitzrayim y la salida de Mitzrayim y nuestra formación como pueblo se debe también a un sueño. Entonces no podemos decir que todos los sueños son shtuyot, que no tienen información, y tampoco podemos decir que nada más los sueños de los profetas son buenos, porque Yosef no era un profeta. Es increíble, Jacob sí era un profeta, y Abraham también era un profeta, pero Yosef no era un profeta. Y Yosef es el que más sueña de todos. Los 10 sueños de la Torá, 6 de ellos están relacionados a Yosef. Por lo tanto, no podemos agarrar y pensar que los sueños no son importantes. La otra fuente muy importante para hablar de los sueños que quiero comentarles a ustedes es que en el Talmud hay un libro, una Masejet, un tratado que se llama Masejet Brajot,
el Masejet de las bendiciones, y en Masejet Brajot hay un capítulo específico que trata de los sueños. Y este es un capítulo muy interesante, pero la información que nos va a dar el capítulo de Masejet Brajot sobre los sueños es una información muy paradójica. Paradójica quiere decir que por un lado le dan mucha importancia y por otro lado le restan importancia. Entonces, yo no les voy a contar todas las Gemarot que aparecen en este Talmud, pero les voy a resumir un par de ellas para que entendamos en qué área están los Jajamim entendiendo y los Tanaim están entendiendo la importancia de los sueños. Una cosa que leí que me gusta muchísimo es que dicen, un sueño es como una carta que no se abre. Mientras no cuentas el sueño o no te recuerdas del sueño, existe la posibilidad de tener información y que tú no sabes qué tiene la información. Es como si alguien te manda una carta y la carta se extravía, nunca te enteraste de esa información. Pero en cambio, si la información te llega, ¿qué tienes que hacer con esta información? ¿Le tienes que hacer caso? ¿No le tienes que hacer caso? Muchas veces los sueños son buenos y muchas veces los sueños son malos, muchas veces los sueños son trágicos y terribles. Y por lo tanto, la información de los sueños, según el Talmud, es una información que tiene un potencial muy raro, que les va a parecer como algo muy, muy extraño, pero de ahí vamos a tratar de entender ya después en un nivel mucho más profundo por qué un sueño puede ser una señal de algo importante y por qué puede no ser. El Talmud en Masejet Brajot nos dice que los sueños pueden realizarse dependiendo de la interpretación que se les da. Quiere decir, el sueño es una señal, el sueño es una información que está en potencial. Y dice el Talmud, y nos cuenta varias historias del Talmud, que dice que dependiendo de a quién se lo cuentes y la interpretación que esa persona le va a pasar, el sueño se puede volver de una manera o de otra manera. El extremo de esto es una persona que tuvo un sueño y fue con 48 personas a consultar el sueño. Es muy interesante que si ven el número 48, es el número de veces que aparece la palabra Halom en la Torah. Por lo tanto, siempre el Talmud nos habla de cosas, pero también nos habla en clave. Y eso es muy importante, tratar de entender esta información. Y va a 48 casas de intérpretes de sueños, que aparentemente en algún momento fue una profesión muy digna, y cada persona le dio otra interpretación al sueño. Quiere decir, él fue con un sueño y le dieron 48 interpretaciones distintas. Y cuenta el Talmud que sucedieron las 48. Quiere decir, cada una de esas interpretaciones sucedió en algún momento. Entonces, esto nos saca de onda, porque dice, ¿cómo es posible que una información se convierta en 48 posibilidades y que sucedan? Por otro lado, el Talmud nos advierte que nunca contemos los sueños, y especialmente sueños ya sean muy buenos o sueños malos, a gente que no nos quiere, o a gente que nos envidia, o a gente que no nos desea lo mejor. ¿Por qué? Porque si sueñas algo maravilloso y sueñas, ay, soñé que me ganaba la lotería, soñé que me iba a ir de maravilla, y se lo cuentas a alguien envidioso, puede echar una ainará, puede tener un mal pensamiento y puede hacer que el sueño no suceda. Por otro lado, si le cuentas algo que no sabes la interpretación a alguien que no te quiere, te puede dar una mala interpretación y esto puede hacer que el sueño se convierta en algo malo. Por un lado está la predisposición que tú tienes, porque una persona que le dicen, no, eso es muy mala señal, y esto significa que vas a perder tu dinero o que vas a tener un accidente. Entonces la persona se predispone y nosotros tenemos que entender que siendo seres de energía, nosotros somos seres que atraemos las cosas. Quiere decir, cuando una persona se predispone y le dicen que va a estar enfermo o que va a estar mal, se predispone y por lo tanto se puede hasta enfermar. Por eso ahorita que estamos en cuarentena y que estamos en esta situación es muy importante no predisponernos a nada y no llenarnos de ningún tipo de energía baja,
porque la energía baja se materializa de manera muy importante. Les voy a poner ahorita una imagen que la vamos a ver al final, que es muy importante. Y en esta imagen lo que aparece es que todos los sentimientos de vergüenza, remordimiento, culpa, miedo, incertidumbre, son energías bajas, son las energías que están de acá para abajo. Y la energía baja es la energía que se materializa en nuestra vida. En cambio, si nosotros estamos en un estado no de no tener control de la realidad y de no tener contacto con la realidad, pero estamos pensando en cosas propositivas, en cosas buenas, le damos buenas cosas, esta es una energía alta y toda la energía alta se eleva para arriba. Por lo tanto, es muy importante que tomen en cuenta que en el tema de contar los sueños y de a quién contar los sueños es muy importante porque según el Talmud, el sueño tiene un potencial y ese potencial puede volverse de una manera o de otra manera, dependiendo si lo contaste, si no lo contaste, a quién se lo contaste y cómo tú lo entiendes. Entonces es muy importante que entendamos que los sueños no son tonterías, pero tampoco podemos darles la claridad y la certeza de que porque soñé esto, esto va a suceder. Inclusive, alágicamente, hay unos casos muy extraños que vale la pena mencionar. Alágicamente no sirve de nada traer como prueba un sueño. Por ejemplo, una persona muere y no dejó testamento. Y aparece en un sueño el muerto y le dice a una persona, fíjate que quiero que el dinero vaya para esto, esto y esto. Y tú vas al Bedín y dices, a mí se me apareció Moishe y me dijo que el dinero iba a ser tanto para esto, tanto para esto y tanto para esta. El Bedín no puede tomar un sueño como un testimonio. Por lo tanto, estamos en un área claramente paradójica. Por un lado, él tiene una información muy valiosa a los sueños. Por un lado, tiene una información de volverse un potencial, de volverse una realidad. Y por otro lado, también el mismo Talmud nos dice que los sueños tienen muchísima información, que es incoherente, que no podemos poner demasiada atención a ellos, que no podemos tomar decisiones importantes a ellos. Y también el mismo Talmud nos menciona que el sueño es una 60ª parte de profecía. Entonces, no podemos no hacerles caso, pero tampoco podemos obviarlos. Ahora, el término de soñar tiene la misma bipolaridad. Por un lado, una persona que dicen, este es un soñador, es una persona que está siempre soñando, quiere decir que es una persona que está más en sus ideas que le más en la realidad. Entonces tiene un ejemplo claro negativo. Ay, ese es un dreamer, es un soñador, nunca le sale nada, todo está en su cabeza. Pero por otro lado, tenemos todo un tipo de versión donde nos dicen, tú tienes que perseguir un sueño. Imagínate que hay un chiste muy interesante, pero dicen, al mismo tiempo que estaba vivo Herzl, estaba vivo Freud. Entonces dicen, Baruch Hashem, que Herzl nunca fue con Freud, porque Herzl hubiera dicho, tengo un sueño de crear el Estado de Israel, y Freud le hubiera dicho, los sueños, tienes un sueño mesiánico, no hagas mucho caso. Es un chiste, pero es una realidad, porque los dos vivieron en Viena simultáneamente. Entonces, por un lado, claramente el Talmud nos advierte de que los sueños tienen una importancia y tienen una información muy, muy importante, y por otro lado nos dicen que no podemos poner nuestra fe en un sueño, tampoco podemos aterrarnos de un sueño, tampoco podemos ver un sueño como un testimonio de algo importante. Entonces, la misma Talmud nos presenta el tema de los sueños como un material crudo. Y es muy interesante porque en hebreo la clara del huevo se llama algo muy, muy similar a un sueño, a un jalón. Creo que se llama jalmón. Ahorita alguien que me corrija, pero la clara del huevo en hebreo tiene Helbón. el helbón. Helbón. Y se escribe como
Jalom, muy parecido a Jalom. Entonces, Rav Shimshon Rafael Hirsch, que fue un Rav muy importante que vivió en Frankfurt y que mantuvo el judaísmo en Alemania mientras él vivió muy bien, él dice que un sueño es como una clara de huevo que tiene un potencial, es como un embrión. Ustedes saben que el huevo es como un embrión que tiene que ser fecundado, es como, tiene el potencial de ser algo, pero bueno, no necesariamente va a ser, porque el hecho es que cuando comemos un huevo no estamos comiendo el embrión, estamos comiendo un óvulo, pero no está fecundado. Por lo tanto, está muy interesante esta parábola para entender que en el sueño hay material, pero el material está como crudo, no está en potencial, pero no está hecho en realidad. Y la realidad del sueño es, por un lado nos dicen, persigue tus sueños, sigue adelante con tus sueños, no dejes de soñar. El sueño se puede convertir como un ideal. Una persona, el Am Israel ha sido el pueblo que ha soñado toda su vida con la Geulá, con Yemei Meshiach, inclusive cuando cantamos el salmo de Shira Malot que hacemos antes del Birkat Hamazon, decimos, Ainu Keholmim, estábamos como dormidos. Y este concepto de que Ainu Keholmim, estábamos como soñando, es porque en potencial estamos manejando un sueño y ese sueño nos ha permitido aguantar muchas cosas históricas que ningún otro pueblo hubiera aguantado. Quiere decir, el sueño y la profecía y la idea de que va a llegar un Mesías y que va a haber una Geulá y que va a haber un mejor futuro, eso es lo que nos ha permitido seguir como un pueblo, porque llevamos 2000 años perseguidos y en ningún lugar de la tierra nos han tratado bien. En unos nos han tratado mal y en otros nos han tratado pésimo, pero en ningún lugar de la tierra trató muy bien por mucho tiempo a Israel. Por lo tanto, parte de lo que nos ha permitido seguir adelante como pueblo y poder seguir adelante como nación, obviamente, es que tenemos un sueño. Y ese sueño no es una ilusión, es algo que sabemos que es un potencial que se puede llevar a cabo y se puede realizar. Por lo tanto, el mismo Talmud lo deja como un tema que la persona puede hacer un sueño realidad y la interpretación de un sueño puede afectar en la realidad de que se haga o no se haga. Y por otro lado, también el Talmud nos dice cosas muy desconcertantes. Por ejemplo, nos dice, si una persona tiene un sueño terrible, angustioso, que lo tiene aterrado, la persona puede ayunar. Inclusive, el único ayuno que se puede hacer en Shabbat es en Yom Kippur, como ustedes lo saben, y es si una persona tuvo un sueño que era tan trágico que la persona está completamente afectada por el sueño, y hay muchos rabanim que dicen que es la única situación que a un yehudí se le permite ayunar en Shabbat. Entonces, si te permiten ayunar en Shabbat por un sueño y porque el sueño te afectó de la manera más grave y lo sentiste como algo que se desbordaba y era algo terrible y que, ¿qué hace el ayuno? El ayuno te permite, en cierta manera, hacer capará y no tener que vivir las consecuencias del sueño. Entonces, en este momento lo que tenemos es que los sueños son, por un lado, muy importantes, con un símbolo muy importante, con un potencial muy importante, y que también los sueños pueden estar influidos por muchas cosas que nos pasaron en el día que no tienen nada que ver con lo que soñamos. Por ejemplo, todos ustedes seguramente alguna vez cenaron muchísimo, tomaron un steak gigante, se echaron una buena copa de vino y en la noche tuvieron una noche pésima. Y tú dices, ¿por qué? Porque aparentemente el cuerpo no permite tener un sueño tranquilo. Por eso es importante, y dice Maimónides que es importante cenar ligero para tener un buen sueño y una buena calidad de sueño. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, si una persona durante el día tuvo un susto, Hasbe Shalom, un choque, un percance, una mala noticia, obviamente la calidad de su sueño se va a afectar. Por lo tanto, hay una mezcla entre cosas que revela el sueño, que pueden ser muy importantes, y otra que son raras y que cuando las sueñas dices,
qué raro, porque soñé que eras tú, pero tenías la trompa de un elefante y tenías puntos rosas y te vi vestido y te vi caminando y te vi volando. Podemos soñar cosas que no son reales y que no son concebibles en nuestra realidad. Y cuando las vemos en el sueño nos parecen posibles y no nos afecta que la persona estaba volando, que estaba sucediendo, y lo simplemente decimos, bueno, así son los sueños, son locuras. Entonces tenemos información muy variada con respecto a qué son los sueños. Por lo tanto, en este momento quiero sensibilizarlas a algo muy importante. Nosotros cuando dormimos, tenemos desde antaño el concepto de que en algún momento del sueño la persona se duerme y su alma se eleva y se despega de su cuerpo. Y el alma con el cuerpo tienen una conexión que se llama el hilo plateado. Y ese hilo plateado es el vínculo que hay entre el cuerpo y el alma. Es como un cordón que ata al cuerpo con el alma, y mientras el cuerpo y el alma están vinculados, la persona está viva. Por lo tanto, cuando la persona, Haz Shalom, fallece, se rompe ese vínculo. Y entonces el alma se separa, el alma es eterna, parte de nuestra alma es eterna, no toda el alma es eterna, pero parte de nuestra alma es eterna, y se va y se eleva, y el cuerpo, como está hecho de la Adamá, está hecho de la tierra, regresa a la tierra y se incorpora a la fisicalidad. Por lo tanto, el concepto judío de un sueño y de dormir, y por lo que la persona cuando duerme experimenta todas estas cosas, es porque el alma de la persona se eleva sin despegarse 100% del cuerpo, sino parcialmente del cuerpo. Y la demostración de esto es muy sencilla. Cuando en la mañana despertamos, decimos, Modea ni lefaneja, gracias Dios a ti por regresar mi alma, Shehazarta binishmati, que regresaste el alma y que estoy vivo. Entonces hay como en algún momento de toda la noche, la persona se le eleva un poco el alma, pero el hilo se le incorpora y se le regresa. Hay mucha gente que ha sentido en alguna vez cómo su alma se eleva, inclusive ve el cuerpo, ve la casa, como que siente esa libertad. Muchas veces se asustan y regresan. Eso se llama un sueño de aura. Y también la otra forma de demostrar esto es porque nosotros cuando nos levantamos de dormir nos tenemos que lavar la mano y nos lavamos la mano de manera muy similar a cuando la persona va al panteón. Y esto es muy importante porque el hecho de que el alma se despega, aunque sea temporalmente del cuerpo, aunque sea por instantes, es un pedacito de muerte. Por eso dicen que dormir es una 60ª parte de la muerte. Quiere decir, si el sueño tiene 60 partes, una parte de esas 60 se llama muerte. Y es por la separación de el alma con el cuerpo. Y por eso cuando nos lavamos las manos en la mañana y hacemos Netilat Yadayim, es exactamente en el mismo orden que hacemos cuando Haz Shalom vamos al panteón, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y alternadas veces 3 y 3. Y esto decimos es porque por si hay un poquito de muerte que se quedó en nuestros dedos, en nuestras uñas, en las partes más lejanas de nuestro cuerpo, lo quitamos antes de hacer cualquier actividad. Así la halajá es que una persona que se despierta, va al baño, se lava las manos y entonces ya se puede tocar la cara, ya puede tomar agua, ya puede tomar café, ya puede hacer otras cosas. Y esto es para quitarse esa impureza que causó el sueño por elevarse el alma sobre el cuerpo. Pero acá viene algo muy importante que no sé si todos conozcan, y a lo mejor no lo conocen, pero el alma humana no es
una lucecita que Dios te metió adentro y que vive como si fuera un foquito, una campanita, y que mientras estás vivo la tienes, y que cuando la persona muere, ¡pum!, se le va. No es así. El alma humana, según los textos místicos, el alma humana, según la Kabbalah, tiene 5 compartimentos. El primer compartimento del alma, estoy buscando dónde lo tengo para que lo vean por escrito. El primer compartimento del alma se llama Nefesh. Nefesh también es el alma que tienen todos los seres vivos. Quiere decir, aunque veamos un mosquito que está en la noche zumbándonos y que lo queremos matar, ese mosquito tiene Nefesh. Y el alma humana en Nefesh simboliza el alma más básica, más baja, más primitiva del hombre, que también se conoce como el alma de los instintos. Y es muy importante que sepamos que el alma de Nefesh está completamente pegada a nuestro cuerpo. Y está constantemente viendo cómo sobrevivir. Entonces, por eso es en la parte del alma que quiere afecto, que quiere comer, que quiere cuidarse. Es en la misma alma que cuando una persona tiene un susto, brinca y de repente dice, no sé cómo pude brincar 2 metros. Bueno, porque cuando una persona está en un estado de sobrevivencia, la persona puede hacer muchas cosas. Entonces, la primera parte del alma humana se llama Nefesh, y todos los seres humanos desde que nacen, al igual que todos los seres vivos, tienen Nefesh. Cuando la persona comienza a tener conciencia, no nada más de él, por ejemplo, un bebé nace, la única conciencia que tiene el bebé es de él. El bebé no sabe si la mamá está desvelada o no, el bebé quiere que lo apapachen, el bebé quiere comer, que lo cambien, que lo erupten. Entonces, Nefesh está completamente basada en un alma egoísta que nada más está en función de mí. Y es el alma primitiva. Cuando el niño empieza a crecer, se empieza a dar cuenta que él está en el mundo, pero que hay otros en el mundo. Están sus papás, están sus amigos. Y se empieza a desarrollar un alma con más conciencia llamada Ruach. Y Ruach significa el alma de nuestras emociones. Y el alma de nuestras emociones es el alma que nos permite amar, odiar, envidiar, desear. Es el alma que te permite conectarte con los otros. Es el alma afectiva. Y curiosamente, también hay animales que tienen alma afectiva. Si ustedes tienen un perrito, los perritos son kelef, son amorosísimos, son como un corazón. ¿Por qué? Porque te ven y se emocionan y te quieren y mueven su colita. Y cuando te vas de viaje se ponen tristes. Son seres emocionales. Los delfines son seres emocionales, los changuitos son seres emocionales. Son seres que tienen sentimientos por sus crías, que tienen sentimientos de amor, hasta de placer. Cuando crecemos más y nuestra conciencia se eleva y podemos concebir no nada más mis necesidades y tus necesidades, sino podemos concebir cosas abstractas, inclusive podemos concebir a Dios. Entonces, a esa parte de nuestra alma la llamamos Neshama. Y la realidad es que la Neshama es exclusiva de los seres humanos. Exclusiva de los seres humanos, y la capacidad que tiene la Neshama es de hablar, y hablar es también hacer música, escribir, hacer arte, aprender idiomas. Quiere decir, el alma intelectual es la Neshama. Y hay todavía 2 estados de alma mucho más elevados que no se logran tener a menos que la persona practique ciertas meditaciones o ciertos rezos o en algunos pocos momentos de nuestra vida, donde nuestra alma lleva a niveles de conciencia mucho más altos, llamados Hayá, que significa en hebreo vida, y Yehidá, que significa unificación. Cuando nuestra alma está tan unificada a Dios, es el nivel de Yehidá, que ni siquiera ya podemos hablar de que es parte del cuerpo. Entonces podríamos decir que la persona tiene Nefesh,
Ruach y Neshama, todos nosotros. Todos los seres humanos, no nada más los Yehudim, todos los seres humanos, tenemos Nefesh, Ruach y Neshama. Y Nefesh, Ruach y Neshama tienen una relación con un sistema de energía donde lo más bajo es Nefesh, sigue Ruach, sigue Neshama y siguen estados de conciencia más altos. Hay veces en el año donde una persona puede llegarse a elevar a ver divinidad, etc. Pero lo que yo quiero contarles y lo que tiene importancia para hablar de los sueños es que cuando nuestra alma se eleva y empieza a circular como si fuese una escalera por estos senderos y por estas dimensiones. Por lo tanto, lo que va a suceder es que cuando nosotros estamos acá, en la parte de hasta abajo, dormidos, acá soñando, y nuestra alma se empieza a elevar y pasa por el estado de Ruach, de Nefesh, por el estado de Ruach, por el estado de Neshama. Cuando llega al estado de Neshama, que es el tercer estado en la conciencia y en el alma de la persona llega a un lugar que no está nada atada y que no está nada limitada a las cosas físicas. Quiere decir, nuestra existencia en este mundo está completamente limitada por las cosas físicas, pero constantemente estamos circulando en áreas que no son físicas. Por ejemplo, cuando amas a alguien, cuando te preocupas por alguien, cuando rezas por alguien, no lo puedes hacer a través de la fisicalidad, pero tu preocupación, tu amor, tu deseo de empatía, todas esas cosas tienen que ver directamente con cosas que no son físicas. Por lo tanto, cuando una persona duerme, es como un globo, su neshama, que se eleva y que de pronto le jalas el hilito y lo regresas al cuerpo. Pero mientras se elevó, tuvo la oportunidad de ver en lugares a donde no estás limitada por el cuerpo. Nosotros estamos completamente limitados por el cuerpo y por nuestros sentidos. Y aunque nos sentimos lo máximo, estamos mega limitados. Por ejemplo, los perros oyen mejor que nosotros y huelen mejor que nosotros. Los gatos perciben un temblor mucho antes de que nosotros empecemos a sentir el movimiento. Quiere decir, el ser humano, a pesar de que tiene sus 5 sentidos muy activos, tenemos 5 sentidos muy limitados. El ser humano, hasta que no creó microscopios, no sabía que existían bacterias, menos virus, no sabían que existían átomos, no sabíamos que existía nada de lo que existe porque nuestros sentidos son muy limitados. Y obviamente, nada más podemos percibir con nuestros sentidos aquellas cosas que son físicas, porque los sentidos están completamente anclados en la fisicalidad. Podemos probar un café, podemos, como la clase pasada, encontrar en el vino miles de sabores y de olores, pero todo está anclado a cualidades físicas de las cosas. Pero en cambio, hay miles de cosas o millones de cosas o hay mundos que no están limitados al mundo físico y que cuando nuestra alma se eleva, va a un lugar a donde está toda esa información. Y lo que sucede es que como no tenemos la capacidad de integrar esa información con nuestro cuerpo y con nuestro recuerdo y nuestro cerebro, entonces cuando regresamos del sueño, decimos, sí, soñé esto, pero no me acuerdo exactamente y por qué estaba acá. Y estaba con una persona, pero esa persona era otra persona. Estamos completamente confundidos, pero no es porque la información sea confusa. La información no es confusa, la información es toda la posibilidad de lo que sucede en este mundo, es porque sucede en una raíz espiritual más alta. No existe nada en el mundo físico que no tenga una raíz espiritual en los mundos superiores. Por lo tanto, cuando nosotros dormimos y soñamos, estamos visitando, estamos elevándonos a ese mundo donde tiene mucho más posibilidades de las que tenemos en el mundo físico, pero no sabemos cómo integrarlas. Y por eso nos frustramos y decimos, no sabemos qué es. Ahora, les quiero explicar algo muy interesante. Fuera de Moshe Rabbeinu, todos los profetas tuvieron su profecía a través de un estado
ya sea de trance o de sueño. El único que podía hablar al tú por tú y frente a frente con Dios y entender las cosas fue Moshe Rabbeinu. Fuera de él, todos los demás profetas del pueblo de Israel y los profetas de las naciones sueñan y a través de los sueños ellos ven cosas y a través de eso las traen. Pero les quiero explicar algo muy importante que no sé si se han dado cuenta. La profecía siempre va a ser anclada en el futuro. Quiere decir, el profeta va a venir y va a decir, yo vi que en el futuro va a llegar la vacuna y el país que la va a producir va a ser Francia. Él puede ver esa visión, pero siempre el profeta está viendo el futuro. Y aquí les voy a hacer una revelación muy importante que no sé si tienen conciencia de esto, pero los sueños son en el presente. Nosotros soñamos en presente. Siempre soñamos que estamos nosotros viendo como si fuera en ese momento. Quiere decir que no es necesariamente algo que tiene que ver con lo que va a pasar o con lo que pasó, sino estamos llegando a un mundo donde están todas las posibilidades y las estamos viendo a todo color, como si fuera en una televisión, y las estamos viendo en el presente. Y es tan impactante un sueño que puedes tener en un sueño un placer tremendo. El hecho es que cuando los hombres empiezan a tener sus altas hormonales, los adolescentes, tienen sueños tan claros de que están con la mujer, que tienen sueños mojados y eyaculan y es algo completamente involuntario. Y por otro lado tenemos sueños terribles donde sientes que te mordió un perro y te levantas con la pierna dolorida y dices, no puedo mover el pie de tan impactante que fue. O te levanta el dolor, o te levanta la impresión de ver a alguien, pero siempre es en el presente y es algo muy vivo. Y eso es algo que tenemos que entender que es muy diferente que lo que era la profecía. La profecía siempre era una imagen que Dios mandaba a una persona con la finalidad de que la persona captara una información y avisara de esta información que era importante saber. Pero en cambio, los sueños, fuera de que hay uno que otro sueño profético que soñamos y dijimos, soñé que mi hija está embarazada y de repente te hablan por teléfono y te dicen está embarazada, cosas por el estilo. Los sueños los vivimos en el presente y cuando vivimos los sueños en el presente, curiosamente, son reales. Por lo tanto, lo que quiero explicarles es que durante todas las noches de nuestra vida, nuestra alma se eleva a un lugar y el lugar donde se eleva, nada más se los voy a decir el nombre, no es para esta clase explicarles esto, pero es el Olam Abria, es Gan Eden. Nuestra alma va a un lugar a donde el alma fue puesta por primera vez y cuando esa alma llega a Gan Eden, lo que ve en Gan Eden ve todas las posibilidades y la persona al ver todas esas posibilidades, lo único que puede hacer es decir, vi esto, vi el otro, vi acá, ¿qué significa? Y por lo tanto, cuando ves todas esas posibilidades, se te abre un portal de información que puedes hacer posible y traerlo a tu realidad o puedes anularlo. De tal manera que cuando Hasbe Shalom tengan un mal sueño, primero que todo, no se lo vayan a contar a alguien que no los quiere o que no quiere oír su sueño o que les tiene un bad feeling. Y por otro lado, si el sueño es tan malo que te tiene afectado y que no te puedes recuperar, tienes que hacer algo para anular el sueño. Ya sea un ayuno, o dar una tzedaká, o contárselo a un raf entrenado o a una persona que sepa. Y inclusive hay unas tefilot que se hacen para anular sueños. Pero por otro lado, si tienes un buen sueño, es muy importante que lo cuentes y que lo cuentes a la persona que te ama y que te desea lo mejor, porque lo que hacemos es que al contarlo, como somos seres que compartimos con Dios la palabra y lo que nos hace humanos es la palabra, cuando nosotros hablamos de las cosas, le damos posibilidad a materializarse.
Por eso es muy importante que los buenos sueños, cuando una persona sueña, soñé esto y era bueno, y fue esto y fue maravilloso, es muy importante que esa persona cuente el sueño para que se haga realidad, para traer esa energía, porque es una energía en un potencial crudo que la traemos a una realidad para traerla en sí y traerla a nosotros. Entonces, si ya entendemos esto, me gustaría analizar con ustedes esta estructura. Esta estructura que ustedes ven enfrente es una estructura de un DNA. Ustedes saben que el DNA, estamos en la era de los genes. Hoy en día la gente se está estudiando a nivel genético. No nada más se hace una biometría hemática, se hace un estudio genético para ver si es propenso a esto, si le cae bien el gluten, si le cae bien los lácteos, si va a tolerar esto. Hay varias enfermedades que se pueden prevenir de ver tu estudio genético. Hay estudios genéticos que se hacen simplemente con una toma de saliva. Se manda a analizar, pagas $100, $200 y puedes tener mucha información. Entonces, estamos en la época que ya entendemos qué es la genética. Y la genética es que los genes son el potencial de lo que nosotros somos. Quiere decir, en una célula mía está toda mi información de lo que yo soy. Y lo mismo sucede cuando vamos a tener un bebé. Se junta mi gen con el gen de mi marido, se junta su esperma con mi óvulo, y juntos recombinamos nuestros genes y creamos un nuevo ser con un potencial completamente distinto al papá y a la mamá. Puede ser de otro color, de otra salud, de otra constitución, de otra inteligencia, etc. La genética, los genes, a partir de que descubrieron la doble hélice, unos científicos que se llamaban Watson y Crick en el año del 1972, de ahorita a este momento ya se conoce el genoma completo y se conoce cómo funciona el DNA. Y es muy interesante porque el DNA son dos hélices, como ustedes ven, como una espiral, y las hélices están unidas por puentes de proteína. Y son 4 tipos de diferentes. Y realmente el gen de cada persona se ve igual, pero tiene información completamente diferente. Y es algo único y es algo maravilloso donde se ve la maestría de Dios con la creación. La idea de ponerles la parte genética en esta imagen es porque quiero hablar del sueño de Jacob. Jacob tenía cierta edad cuando sus papás le dijeron, Hazbe Shalom, que te cases con una de las mujeres cananitas que viven acá. Queremos que te vayas a casar con una de tus primas, una sobrina de Rivka, que viven en Harán, las hijas de Labán, y con ella hagas una familia porque tienen potencial de ser mejores esposas que las mujeres cananitas que viven acá. Entonces él cuando está yendo camino a Harán, que es Siria, de repente era pleno día, era las 12 del día, cuando de pronto se pone el sol y se da cuenta que tiene que dormir en ese lugar. Tiene que dormir en ese lugar porque era peligroso, estaba viajando solo, era imprudente que la noche caminara solo en el desierto. Entonces, ante esta situación, pone una protección y se va a dormir. Y la Torah nos cuenta un sueño muy detallado de qué vio Jacob en este sueño. Este sueño se llama la escalera de Jacob. Y él vio, obviamente, pues él vio una escalera, él vio una estructura, una escalera es algo que te permite subir. Y él vio que esta escalera estaba desde el piso hasta los cielos, que comunicaba la tierra con el Shamaim. Y vio cosas pasando que subían y cosas que bajaban, y vio ciertos patrones de unos ángeles que subían y otros que bajaban y otros subían y no bajaban. Y entonces él subió en esta escalera y vio claramente, y cuando regresó dijo, wow, este lugar está muy importante. Le puso Betel, la casa de Dios, porque es el lugar donde conecta la tierra con el cielo. Y este sueño es un sueño que podríamos en alguna otra clase, si ustedes quieren estudiarlo, es un sueño muy interesante, muy, muy interesante,
porque es un sueño que él vio proféticamente toda la historia del pueblo de Israel de 4,000 años, la vio en este sueño. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es este sueño tan importante y por qué vio una escalera? ¿Y por qué precisamente entendió que había un lugar a donde conectaba el cielo con la tierra? Entonces, yo se los pongo, esta figura del DNA, se los pongo porque el DNA, en efecto, parece una escalera de caracol. Y llevo mucho tiempo especulando en este concepto. También esta figura que estamos viendo, este entrelazamiento de mundos y entrelazamiento de cómo la Neshama sube durante el sueño y cómo la Neshama sube con algunos estados de conciencia, como son el rezo, la meditación, o estados de mucha alegría, o estados cuando tienes un bebé y estás muy feliz, o que pasas por una experiencia muy buena, tu alma sube. Es una escalera también. Es increíble, pero en Kabbalah a esta estructura particularmente le llaman la escalera de Yaakov, le llaman el Sulam Yaakov. Entonces, yo me atrevo a decir que lo que le pasó a Yaakov en este sueño fue que él subió y vio las profecías y vio todo lo que iba a pasar, y cuando bajó no sabía ni cómo interpretarlo, simplemente dijo, wow, este lugar es un lugar que conecta el cielo con la tierra, y se quedó con cierta información que no sabía ni cómo poderla digerir, porque muchas veces tienes información pero no sabes cómo digerirla. Ni estaba casado, ni tenía hijos, ni era un gran pueblo, era un joven que estaba apenas yendo a buscar mujer. Y cuando de repente vio toda esta clarísima que iba a tener descendencia y que sus descendientes iban a pasar por 4 exilios y que sus descendientes iban a regresar victoriosos y que va a haber Yemei Mashiach y que en el lugar donde estaba teniendo el sueño iba a haber después un templo y que ese templo es el Bet HaMikdash, toda esa información en ese momento no la pudo captar. La vio como nosotros vemos el sueño, pero no sabemos qué es la información del sueño porque no tenemos la forma de bajar esa información a nuestra vida. Por lo tanto, lo que quiero explicarles y la metáfora que quiero manejar es que los sueños tienen un potencial de tener mucha información y que esa información es un material casi genético de cómo va a ser y de cómo puede ser nuestra vida. Por lo tanto, la interpretación que le demos y la claridad que le demos y el trabajo que le demos y el cauce que le demos a los sueños es un potencial que se puede volver una realidad. Ahora, empecé diciéndoles en esta clase que de los 10 sueños que aparecen en Breshit y en la Torah, 6 tienen que ver con Yosef. Y Yosef Atzadik es un ser muy, muy especial. Ah, qué bueno que tengo esta imagen. Es un ser muy, muy especial porque Yosef no es profeta. Inclusive cuando el faraón le llama y le dice sus sueños, el faraón le dice, me dijeron que tú interpretas los sueños y que eres muy bueno y que eres muy adecuado y que le interpretaste muy bien los sueños al zar del vino y que por lo tanto tú tienes la capacidad de hacerlo. Y es muy interesante cómo él contesta, porque él dice, cuéntame el sueño, porque el que lo interpreta es Dios, pero yo voy a traer la información. Quiere decir, yo voy a ser el medio mediante el cual la información que me des la puedo llevar y le puedo llevarla con Hashem y traer esa interpretación a mí. Y entonces quiero sensibilizarlos a algo que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de estudiar, pero esta estructura que ven acá en la pantalla es una estructura llamada el árbol de la vida, como lo concibió el Ari Kadosh, Rav Yitzhak Luria, que vivió en Tzfat en 1500 y fracción. Y él concibió esta estructura porque dice que todo lo que existe en el mundo, nosotros, las plantas, los animales, los astros, las moléculas, todo existe porque está pegado y está energizado por la voluntad divina y porque Dios tiene una forma de energizar el sistema. Por lo tanto, el árbol de la vida es como un sistema de energía donde conecta la energía de Dios con la energía
de la creación. Y esto es un tema muy profundo, pero lo que quiero explicarles es que en el árbol de la vida, las 7 círculos que ustedes ven acá, que son Sefirot, la primera corresponde a Abraham, que es decir, Abraham se volvió un canal que condujo la energía perfecta de Akadosh Baruj Hu, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, y aquí está Yosef. Entonces es muy interesante porque lo que quiero que vean en el árbol, y es lo importante que quiero que entiendan de esta clase, es que los que soñaron más de todos fueron Jacob y Yosef. Y lo que tienen en común es que, además de que es el padre y es el hijo, es que están en la línea media del árbol de la vida. Y lo más interesante de todo es que Yosef, que es esta sefirá que estoy haciendo círculos acá abajo, es quien es como un embudo que trae toda esta energía, y no sé si ustedes pueden ver, pero la función que tiene Yosef, que es Yesod, es bajar esa información al mundo de Malhut, que es el mundo físico. Por lo tanto, la cualidad que tuvo Yosef, y por lo que todos los sueños, principalmente la Torah, tienen que ver con Yosef Hatzadik, es porque Yosef tiene ciertas características que tienen la capacidad de traer la energía y de canalizar la energía de tal manera que lo que sirve como Yosef no es como profeta, sino sirve Yosef como si fuese un embudo o un elemento de conexión. ¿Y por qué él se dio el lujo de poder interpretar sueños y poder ver sueños y que sucedieran pese a que no era profeta? Y este es un concepto muy, muy interesante, muy innovador. Él estuvo exactamente desde que lo vendieron los hermanos y llegó a Egipto hasta que se volvió el virrey. Él estuvo exactamente 22 años en Egipto. Y durante esos 22 años tenemos que tener muy consciente que Yosef no tuvo libertad. Primero fue el esclavo de Potifar y después estuvo todo el tiempo en una cárcel acusado por adulterio. Entonces, es muy interesante ver que el pobre Yosef no podía expresarse por afuera y él trabajó mucho su interior. Quiere decir, él aprendió a entender su interior, a psicoanalizarse. Es muy interesante porque todo el tema del sueño es cómo contactar tu subconsciente, cómo contactar ciertas informaciones y darle sentido a esa información. Y por lo tanto, él se volvió como un psicoanalista perfecto de él mismo, de la gente con la que vivió en la cárcel o como esclavo. Y todo su trabajo fue un trabajo interno. Lo que quiero que vean, que es muy, muy interesante, es que el árbol de la vida es un sistema de energía y como todo sistema de energía, tiene que tener conexiones. Es como tu casa tiene que tener cable para llevar la luz de un cuarto a otro cuarto y para tú llevar la luz de la cocina a los medidores de la calle, tienes que tener cables. Estas líneas que ustedes ven acá son los cables que conectan al árbol de la vida. En hebreo se llaman tzinorot. Y el concepto de los tzinorot es que todo el árbol de la vida es un sistema que está cableado para bajar la energía a nuestro mundo que estamos hasta abajo. Lo interesante que les quiero decir es que son 22 canales que comunican las 10 sefirot. En pocas palabras, lo que les quiero decir es que Yosef tuvo la capacidad de limpiar, de balancear todos esos cables y volverse un perfecto conductor. De tal manera que cuando alguien le contaba el sueño, él no pensaba, ¿qué significará esto para mí? Y soñar con serpientes significa esto, y soñar con vacas significa esto. No hay nada escrito qué significa soñar con una cosa, porque para mí soñar con serpientes es terrible, pero para los egipcios era magnífico, porque su símbolo era la serpiente, o para los aztecas. Es completamente, los símbolos que suceden en la mente son completamente anclados a la cultura de la persona.
Pero lo que yo les quiero explicar es que él convirtió el sistema energético, mental y energético, un sistema donde él simplemente, objetivamente, veía la información y la bajaba. Y por eso cuando el faraón le dijo el sueño, el faraón ya había consultado con miles de intérpretes de sueños egipcios y nada le gustaba. Y cuando le contó a Yosef, y Yosef con toda la seguridad le dijo, esto significa las 7 vacas y esto significa los 7 granos. Y primero van a estar buenos y después van a estar malos. Y tienes que hacer esto. Entonces el faraón, que ni siquiera había pensado qué significan sus sueños, dijo, esto es verdad. Y te tengo tanta confianza que quiero que tú lo hagas. Lo que quiero explicarles es que durante esos 22 años, Yosef purificó todo su sistema de entendimiento, de tal manera que él podía circular con la energía de arriba y traerla objetivamente. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no nos vamos a dormir y le decimos muchas veces a Dios, ay, perdí una cosa, quiero encontrarla, por favor, que se me revele en un sueño la solución? O científicos, piensen en los científicos que están ahorita como locos buscando la vacuna o están buscando el medicamento correcto, que vayan en la noche y le digan, Dios, por favor, mándame la fórmula de lo que sirve para matar el coronavirus. Les aseguro que hay muchos científicos y mucha gente que se va a dormir con estos deseos. Y en muchos científicos, muchas cosas se les han revelado en un sueño, pero en la mayoría no. La mayoría no. No podemos depender de un sueño para que se nos revelen cosas. Lo que sí les puedo decir es que nosotros, cuando nuestra alma se eleva, y acá les vuelvo a pasar este diagrama, cuando nuestra alma se eleva, pasa por el cuerpo, por los sentimientos, las emociones, por lo que vimos, por lo que aprendimos en el día. Por lo tanto, estamos completamente afectados por todo lo que nos pasó en el día. Si cenamos mucho, ya dormimos mal. Si tuvimos un mal día o nos dieron una mala noticia o nos enteramos de una mala noticia, ya dormimos mal. Quiere decir, nosotros no podemos pasar por la escalera de Jacob libremente, ir a captar la información y bajarla y traerla fresca y procesada y traerla a nuestra vida. Estamos completamente afectados por los sucesos de la vida, por el estado de salud. Una persona cuando está enferma o tiene fiebre, tiene pesadillas. Yo me acuerdo la última vez que tuve fiebre, tenía las peores pesadillas de mi vida. Lo que pasa es que estamos completamente dependientes de nuestro cuerpo, no hemos trabajado nuestras emociones y no hemos trabajado nuestro intelecto para poder transitar libremente al mundo de los sueños y venir con esa información y traerla para abajo. Pero podemos entrenarnos para hacerlo. Quiere decir, hay sistemas donde la persona, en una manera disciplinada, como todas las cosas, a través de ciertas disciplinas, puede provocar recordar sus sueños, puede procurar apuntar sus sueños cuando se despierta o contarlos inmediatamente. Antes de irte a dormir, puedes tener ciertas peticiones y decir, deseo recordar de mi sueño o deseo que Dios me revele cierta información que me es importante, que no puedo yo responder. Hubo un rabino muy importante en el siglo XIII en Francia, que él, cuando tenía dudas alágicas, ayunaba y le pedía a Hashem o a los malajim, o a ver quién, que le respondiera la duda alágica. Y increíblemente, hay un libro de cómo él respondió muchas cosas de alajá que están bien. Quiere decir que sí hay modo de hacerlo, pero obviamente depende de la disciplina de tener un control de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, cosa que no tenemos. Nos cuesta mucho trabajo meditar, estamos todo el día con el celular viendo acá, viendo noticias, cambiamos de una cosa a otra cosa, tenemos como un ADD mental y obviamente todo esto impide que seamos gente que puede conectarse fácilmente a los sueños, pero que lo podemos lograr
lo podemos lograr. Y que la persona puede ver en los sueños y cosas y tratar de que estas cosas se anclen y se vuelvan parte de su realidad, sí es posible. Por lo tanto, yo las invito a todas ustedes. Hay gente que me ha dicho, yo no sueño nada. Hay gente que me dice, yo sueño diario y me acuerdo. Hay gente que dice, yo sueño puras tonterías. Hay gente que dice, yo sueño a veces una buena cosa, por miles de cosas que no se puede, ¿cómo se llama? No las pueden interpretar. Y yo lo que les sugiero a todas ustedes de manera real, si es que quieren, primero que todo, cuando les cuenten un sueño, no digan, ah, no es nada, oigan el sueño, es muy importante, si quieren a la persona interpretarlo para bien. Si la persona les cuenta un sueño muy malo, ayúdenle a anular la energía de ese sueño para que no se materialice. Y tengo acá unas preguntas que me están haciendo y con mucho gusto les contesto. Linar pregunta, ¿los profetas verdaderos de la Torá recibían su profecía de la palabra de Dios solamente por medio de los sueños? Solo Moshe fue la excepción. Es cierto, Moshe estaba completamente despierto cuando recibía profecía, porque él estaba... La realidad de Moshe, en términos muy generales, es que Moshe, aunque vivía en el mundo físico, vivía en la realidad de Gan Eden. Y es por eso que él puede subir 40 días y no comer en el Har Sinai. Lo que sí les puedo decir es que hay muchos estados de sueño, de visiones proféticas en la Torá que no son plenamente sueño. Por ejemplo, hay una imagen que no sé si ustedes conocen, que es la imagen de Abraham, que tiene un tipo de revelación que se llama el Brit Ben Abtarim, el pacto entre las partes, y él entraba en un como trance, que no era ni, se llama tardamá. Y la tardamá no es ni sueño, ni es despierto. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto tienen un estado como de relajación, que no están dormidos, pero no están completamente en la realidad y que tienen como una premonición. Ese estado se llama tardamá. Y ese es un tipo de profecía que tuvo Abraham, por ejemplo. Otros de los Nebim tuvieron profecía a través de estados provocados. Creo que el profeta Elisha y creo que también, no sé si Yirmiyahu, recibían profecía no necesariamente a través específicamente de un sueño, sino la persona provocaba ciertos estados y pedía. Y muchos de los profetas no querían recibir la profecía, porque la profecía volvía al profeta un ser indeseable, porque venía a regañar a todos de las cosas malas que hacían. Entonces no crean que, por ejemplo, la historia de Yoná, que es la historia de Kippur, viene la palabra de Hashem a Yoná en un sueño y le dice, tienes que hacer esto y esto y el otro, y Yoná se pela y se va de ahí y toma un barco y se va con tal de no hacer lo que Dios le pide. Entonces es muy interesante ver que la profecía es diferente a un sueño, pero los sueños pueden tener elementos de profecía. También me preguntan así, en cada sueño, aún de profetas, hay algo de mentira. ¿Cuál es la causa? Pues precisamente la causa es porque los seres humanos estamos completamente afectados por nuestro entorno. Y como les acabo de demostrar, si una persona tuvo un susto, o una persona tiene fiebre, o una persona comió, o tiene una infección estomacal, sus sueños van a ser afectados por su físico, porque su nefesh está alterado, entonces la neshama no se puede elevar de manera correcta. Y el tema de los profetas es que para que un profeta de Israel fuera llamado profeta, su profecía tenía que ser exacta. Una de las cosas más importantes de los profetas de la Torá es que no se podían equivocar en nada. Por ejemplo, si leen Nostradamus, Nostradamus dice, en la luna nueva del 5.º milenio, es todo difuso, de tal manera que no dice nada exacto. Por eso para nosotros lo que él dice es nada importante.
Pero en cambio, las profecías que le dieron a Yeshayahu, a Yehezkel, a Daniel, fueron exactas. Y tenían que suceder exactas. Si decían ellos, a las 8 de la mañana va a caer granizo, no podían ser a las 9 de la mañana, tenía que ser a las 8 de la mañana. Tenía que haber una certeza completa con las profecías de los profetas de la Torá. Y es muy interesante porque también hay 7 mujeres profetas, y es muy interesante verlo porque no todo está en manos de los hombres. Y otra pregunta, ¿es autorizado abrir al azar un libro de Teilim para pedir respuestas? Miren, este tema de usar respuestas arbitrarias ha causado en el pueblo de Israel muchas controversias. La controversia más grande que yo recuerdo haber estudiado fue la controversia que hubo en la época de, un poco antes de la época por la época del Maral de Praga. Hubo 2 rabanim muy importantes que vivieron, uno en la zona de Polonia y otro en la zona de Alemania, que todavía no eran países como tal. Y es la disputa que hubo entre Rav Yaakov Emden y Jonathan Eibishutz. Se los comento porque había uno de estos rabanim, dijo, se puede hacer esto, se pueden hacer amuletos, se puede hacer teilim y buscar en libros respuestas. Y el otro dijo, radicalmente no, es entrar en el área de kishuf, y es, es como un poco de brujería, y es buscarle cosas así. Entonces, hay mucha gente que es muy racionalista y que no le gusta, y hay mucha gente que ha encontrado, más que respuestas, ha encontrado tranquilidad al encontrar un Teilim que se apega a la realidad que está viviendo. Mi experiencia personal es que el libro de Teilim es un libro con un Ruach HaKodesh y con una energía tan positiva que no creo que pueda surgir nada malo del libro de Teilim. Lo que pasa es que hay unos Teilim que están terribles. Hay unos Teilim que hablan de la frustración, del dolor y de las penas. Entonces, me parece un poco peligroso que una persona busque en los Teilim una búsqueda personal. Yo más bien pienso que hay que decir los Teilim para invocar cierta energía, pero hay que buscar las respuestas más adentro de nosotros y no tanto al azar. La verdad es que es muy interesante, pero cuando una persona tiene un problema y no le ve ni ton ni son, y de pronto se pone a ver y dice, bueno, ¿por qué tengo que vivir esta situación? ¿Y por qué me tocó a mí vivir esto? Y trata de entender la situación desde adentro, normalmente llega a la solución y llega al entendimiento que tiene que hacer para salir del problema. Pero en el interim, si nos sirve a decir Teilim o buscar un poco de respuestas, adelante. Hay mucha gente que le pregunta a los rabanim y les mandan cartas y por acá y por allá. Yo pienso que lo mejor es pedirle a Hashem que nos revele las cosas, que nos dé el segel para aclarar nuestra mente, para encontrar la solución. Y ya cuando de plano no podemos, pues sí, pedir ayuda más adelante. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Tenemos ahorita, ya no tengo más preguntas en el chat. Si alguien me quiere hacer una pregunta por escrito, con mucho gusto. Y si alguien quiere preguntar, se puede abrir su micrófono y con mucho gusto me pueden preguntar lo que quieran. Bebakasha. Todas las preguntas son buenas. A ver, soy Rosy. Sí, Rosy. Buenas tardes. Has dicho que los sueños es presente. Sí. Es el presente. Y has mencionado que los profetas, cuando sueñan es a futuro. Así ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que el sueño, realmente cuando estás soñando, estás viviendo esa experiencia. Tu mente está viendo esa experiencia. Y es un potencial. En cambio, la profecía ya es francamente una revelación.
Es francamente una revelación que Hashem quiere impartirle a una persona para prevenirlo de algo o para hacer algo. No sé si ustedes alguna vez han soñado o han tenido. Yo una vez, me acuerdo que yo viví en Miami mucho tiempo, que es cuando estudié tanto, y me acuerdo que yo tenía que llevar a mis hijas y me levanté y le dije a mi esposo, increíble, pero soñé que nos ponían una multa de tránsito. Así me levanté y le dije, soñé que nos ponían un ticket. Y de pronto nos olvidamos, ya desayunamos, fuimos a llevar a las niñas y en el camino nos ponen un ticket. Fue, pero idéntico, en el mismo lugar que pensé. Todo fue exacto, mamás exacto. Obviamente no es nada importante, pero el punto es que hay parte de nuestros sueños que tienen profecía, pero normalmente el sueño es como un material que no está dicho, pero que se puede llevar a cabo y se puede hacer realidad, tanto para bien como para mal. Tengo otras preguntas por el chat, un segundito. Bueno, me están felicitando, muchas gracias, Lina. Zita me pregunta del ticún de la persona. Tenemos que entender que cada persona que viene a este mundo viene a hacer un ticún. La palabra ticún en hibrid significa letaken, arreglar. Quiere decir, Dios no nos manda acá si no es porque tenemos que venir a arreglar algo. Y normalmente lo que venimos a arreglar son cosas de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Y normalmente las cosas que tenemos que arreglar son las carencias o excesos de nuestra personalidad. Por ejemplo, el que es muy codo, es evidente que tiene que venir a ser más compartido. El que es muy débil, tiene que volverse más fuerte. Al que le falta empatía, tiene que ser más empático. Normalmente, la gente siempre dice, es que no sé, no he encontrado a qué vengo al mundo, pero la realidad es que todos venimos a arreglar algo y todos venimos con defectos. Es más, la palabra tikkun, en hibrid, si la manejas al revés, se dice tinok, que significa bebé. Lo que significan mis palabras es que cada bebé que viene al mundo, que nosotros somos ya bebés grandes, venimos al letaken, a arreglar algo y hacer un tikkun de algo. Y entonces la vida de una persona es venir a descubrir cuál es su tikkun. Y como no sabemos cuál es el tikkun de la persona porque Dios nos deja una vida para descubrirlo, entonces la persona tiene que estar en una constante búsqueda de mejorar sus midot, de mejorar sus cualidades. Y para poder mejorar tus cualidades, tienes que saber cuál es lo correcto de las cualidades. Entonces, para entender qué es lo correcto de una cualidad, pues tienes que estudiar qué es lo que la Torah le llama que es correcto. Entonces, la Torah ve muy mal que una persona haga puro gesed y que dé y dé y dé y dé y dé y dé y no deje, no reciba. Es una clipa, es algo malo. Está muy mal que una persona sea extremadamente organizada, que se vuelva casi obsesiva y que esté todo el día controlada, está pésimo. Entonces, siempre las midot se tienen que balancear. Es más, la palabra midá en hibrid, que es característica, significa medida. Quiere decir que no hay midot buenas y midot malas. Lo que hay es midot desproporcionadas o midot desbalanceadas. Entonces, en pocas palabras, todos venimos a esta vida a balancear nuestras midot. Ese es el tikkun. Y los sueños muchas veces nos presentan oportunidades para abrirnos posibilidades. Para el que tú sueñes con una cosa que no tienes, te da alas para poderlo alcanzar. El que tú te ves en un sueño como una persona superada, una persona grandiosa, no es algo malo. Te da la posibilidad de que si lo pudiste ver es que puede ser. Está ese potencial. Eso es algo muy interesante que le pasó a Yosef. Yosef de chico soñó que él era el rey de la casa. Y por eso los hermanos lo odiaron. Pero Yosef lo quiso contar y él sabía que los hermanos lo odiaban. Entonces tú dices, ¿pero por qué lo quiso contar? Obviamente lo contó muy mal.
porque se lo contó a las personas que no querían verlo tan grandioso. Pero lo quiso contar porque lo quiso realizar, quiso que se materializara. Y las personas cuando hablan, por eso la tefilá tienes que hablar. Por eso el ser humano tiene que decir el Shema Israel, no nada más pensar en Shema Israel. Tiene que decir brajot, no nada más pensar en las brajot. Porque en este mundo las palabras se convierten en cosas. Y nosotros a través de contar el sueño, Yosef cuando contó el sueño, los hermanos lo odiaron, pero lo contó y entonces hubo la posibilidad, y la posibilidad sí se hizo real. Se hizo real después de muchos años. Tuvieron que pasar 22 años, pero se hizo real. Por lo tanto, es muy importante que soñemos y que compartamos nuestros sueños. Tengo otras preguntas, un segundito. Ah, no, perdón. Tenía unas preguntas acá que cerré y las quiero contestar. Muy bien. Vicky me dice, mil gracias, muy buena plática. Rosy, muy interesante. Betty, excelente, muchas gracias. Pues, obviamente, gracias a todos. Y si alguien tiene, yo no soy intérprete de sueños y estoy completamente en contra de que haya un libro que diga, si soñaste con un pájaro es bueno y si soñaste con un cactus es malo. Esto es bullshit. El contexto de los sueños va en función directa de nuestra cultura. Si yo sueño con una cruz, obviamente para mí es una pesadilla, pero a lo mejor para un cristiano es una maravilla. Entonces, el libro que diga, soñar esto es esto, y soñar esto, y es buena suerte soñar flores rojas y es mala suerte soñar las moradas, eso es una tontería. Y no vayan nunca a caer con alguien que diga, yo interpreto sueños en base a este tipo de cosas. Los sueños tienen que ser interpretados por uno mismo y por una persona que te quiere y que te conoce y con la que te puedes abrir. La realidad es que yo como psiquiatra, no es que sea un tema muy importante que yo le pregunto a la gente, pero he descubierto en muchas personas que sufren ansiedad o que sufren terrible insomnio, he descubierto que sus sueños tienen cierta información o ciertos elementos que les genera mucha angustia. Y por lo tanto, pues de pronto es muy interesante sacar a estos sueños del subconsciente y ventilarlos para que se disipen y no sea una sombra que está quitándote tu energía y tu capacidad de dormir. Y por otro lado, es muy importante que las personas respeten su sueño y respeten sus horas de sueño y no sientan que en el sueño no está pasando nada. En el sueño nos estamos reequilibrando nuestro cuerpo y nuestra mente para poder funcionar de día. Es muy importante dormir bien. Y cuando una persona no duerme bien, su estado de salud se deteriora mucho. Por lo tanto,